Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 que está conformado de Jaime, Eduardo, Rodrigo, Paloma, Brian, Marisol y su servidora Jimena, y nosotros les vamos a hablar de ascariasis. En el contenido vamos a ver agente etiológico y su clasificación, epidemiología y localización geográfica, biología del parásito, ciclo de vida, mecanismo de transmisión, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, diagnóstico diferencial y prevención. Agente etiológico y clasificación. La ascariasis es una infección causada por Ascaris lumbricoides, que es una helminthiasis, es decir, un helminto transmitido por el suelo. Dentro de su taxonomía, pertenece al dominio Eucariota, al reino Animalia, subreino Metazoa, filo Nematoda, clase Sesernentea, orden Ascaridida, familia Ascarididae, género Ascaris y especie Lumbricoides. Epidemiología y localización geográfica. La infección por Ascaris lumbricoides constituye un problema de salud pública, especialmente en niños con vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. La carencia de saneamiento y agua potable, el hacinamiento, la precariedad de la vivienda y las malas condiciones de higiene, la ausencia de agua potable y de educación sanitaria constituyen los principales factores de riesgo, y aunque es común en todo el mundo, afecta principalmente a las áreas tropicales y subtropicales, como el África subsahariana y el sudeste asiático. Afecta entre 738 y 872 millones de personas en todo el mundo. Una infección por lumbricoides rara vez causa mortalidad directa, pero contribuye a la morbilidad crónica de por vida. La morbilidad atribuible a la infección por Ascaris es difícil de medir si se considera la falta de especificidad de la manifestación clínica. Las complicaciones relacionadas con la infección por Ascaris pueden causar hasta 60.000 muertes al año. Los nemátodos son gusanos redondos muy grandes que parasitan al humano, y aquí es donde entra el parásito Ascaris. Este parásito tiene en total 6 fases, una fase de huevo, 4 fases larvarias y fase adulta. Y ambos sexos van a tener un sistema urinario, nervioso, digestivo, reproductor, que este sistema reproductor va a alcanzar su madurez total cuando llegue el estadio adulto. La fase de huevo se divide en 2, huevos fecundados y no fecundados. Como podremos observar en la imagen de la izquierda, el color que tienen estos es de color amarillo pardo. Su forma es ovoide y tiene una cápsula gruesa, pero que está compuesta por 3 capas adicionales, que es la interna, la media y la externa. La interna, o también la membrana vitelina, pues está compuesta de lípidos. La media es una derivada del glucógeno, y la externa, o también conocida albuminoide, tiene mamelones múltiples de 50 a 65 micrómetros de largo por 45 a 50 micrómetros de ancho. Pero también podemos observar que los huevos no tienen esta capa interna y la capa externa, y son conocidos como los huevos no fecundados. Como podrán ver en la imagen, ya la estructura de un huevo no fecundado es muy diferente a la de un no fecundado. Si se dan cuenta, tiene una forma más alargada, no tiene esa forma ovoide. Como les había mencionado, estos no tienen las diferentes capas que mencioné anteriormente, y por lo mismo estos llegan a medir un poco más, de 85 a 90 micrómetros de longitud y de 30 a 40 micrómetros de ancho, y que nos va a indicar que esté la presencia de huevos no fecundados. Eso significa que las hembras no se aparearon y depositaron los huevos. En la fase larvaria, como había mencionado, se divide en 4 estadios. Como podrán observar, del segundo estadio la larva mide de 200 a 300 micrómetros, y en el tercer estadio mide 1.5 centímetros. Y en la imagen de la izquierda podrán ver la presencia de una larva en el pulmón. En la fase adulta ya las características dependientes al sexo son diferentes. Por ejemplo, la hembra mide mucho más que el macho. Esta llega a medir de 15 a 45 centímetros en la fase adulta, y como en enterobiasis, tienen una forma recta en su terminación. Los genitales consisten en una vulva de localización medioventral,
una vagina cónica que se bifurca para formar un par de tubos genitales que se diferencian en útero, un receptáculo seminal, oviducto y ovario. Y estas pueden contener aproximadamente 27 millones de huevos y se estima que su oviposición es de 20.000 huevos diarios. A diferencia del macho, este mide de 15 a 30 centímetros, mucho menos que la hembra. Su terminación es de forma curva y sus genitales son túmulos diferenciados en testículos, conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador y cloaca. El ciclo de vida de Ascaris lumbricoides empieza cuando el macho y la hembra copulan en la luz intestinal. Después de varios días, la hembra pone los huevecillos y estos son arrojados hacia el exterior junto con la materia fecal. En la tierra, estos huevos van a sufrir una transformación y van a requerir de 15 a 21 días para que se forme una larva en su interior. 5 a 10 días después, la larva va a mudar y se transforma en una larva de segundo estadio, adquiriendo en este momento la fase infectante para el humano. El huésped se va a infectar al ingerir los huevos embrionados. Estos huevos infectivos van a pasar por estómago y en yeyuno los huevos van a liberar larvas que invaden la mucosa intestinal. Van a alcanzar los vasos mesentéricos y van a llegar por una vía corta al hígado, donde van a aumentar de tamaño, convirtiéndose en una larva de tercer estadio. La larva de tercer estadio va a migrar por la circulación sistémica hasta llegar al pulmón, donde puede madurar a larva de cuarto estadio. Esta larva va a ascender por la tráquea y laringe hasta ser deglutida y atravesar nuevamente el tracto intestinal hasta llegar hasta el duodeno y de esta forma convertirse en adulto y repetir nuevamente su ciclo biológico. Mecanismo de transmisión para Ascariasis. La vía de transmisión es fecal-oral, a través de la ingesta de alimentos contaminados, sobre todo en los vegetales crudos o regados con aguas residuales no depuradas, es decir, que estén contaminadas por Ascariasis. Su infección comienza cuando se ingieren huevos fertilizados de Ascaris, pero ojo, solo los huevos fertilizados pueden causar la infección. La persona puede ingerir huevos presentes en alimentos que han estado en contacto con tierra, que a su vez ha sido contaminada con heces humanas que contienen los huevos. Esto se da mucho en los campos, ya que las heces pueden ser un tipo de abono para las tierras. La infección también puede ocurrir cuando las personas se ponen las manos o los dedos que contienen tierra contaminada en la boca. Los huevos de Ascaris son resistentes y pueden sobrevivir en la tierra durante años. Cabe señalar que no se contagia directamente de una persona a otra, sino que una persona tiene que entrar en contacto con tierra o heces que contengan huevos de Ascaris o en el agua contaminada. Para el cuadro clínico de Ascariasis se va a componer de dos periodos. Uno es el periodo larvario y otro es el periodo de estadio. Para el primero, el periodo larvario, se compondrá de fiebre elevada, disnea, tos y también estertores bronquiales. Este durará alrededor de una semana aproximadamente, mientras que el periodo de estadio se compondrá de infección bacteriana, desarrollo de abscesos, irritación de la mucosa intestinal que provocará un síndrome diarreico, anorexia, palidez, pérdida de peso y malestar general. Para el diagnóstico, la identificación microscópica de huevos en las heces es el método más común para diagnosticar la ascariasis intestinal. El estudio de elección es un examen coproparasitoscópico directo o por concentración. La técnica va a consistir en recoger una muestra de heces. Se tiene que conservar esta muestra en formalina u otro fijador. Se van a preparar una serie de tubos de ensayo con la muestra y estos se tienen que centrifugar. Posteriormente, se tiene que examinar una preparación húmeda de este sedimento. Otro dato característico puede ser la eosinofilia. Esta se puede presentar en casos por ascariasis. Sin embargo, la ausencia de esta no debe descartar la infección. Los rayos X permiten detectar las sombras de los gusanos, mas no es un estudio que se realiza de rutina. Para el diagnóstico diferencial, tenemos otras helminthiasis, como la enterobiasis. Esta se va a diferenciar de la ascariasis mediante el examen microscópico de los huevos. También tenemos otras causas de dispepsia, como el dolor abdominal o enfermedades de vías biliares. En estos casos, un examen de muestras fecales va a ser decisivo.
Para el tratamiento farmacológico de ascariasis tendremos 4 fármacos. El primero de ellos y el que se recomienda es el mebendazol. Este va a pertenecer a la familia de los benzimirazoles. Se va a absorber aproximadamente un 10% que pasará a circulación sistémica, donde tendrá un rápido metabolismo de primer paso en la pared intestinal y en el hígado. Y finalmente se va a eliminar mediante la orina. El mebendazol tiene una baja biodisponibilidad sistémica de aproximadamente 22%. La dosis que se recomienda es de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días o, en su defecto, 500 miligramos en dosis única por vía oral. Algunas interacciones que se pueden encontrar es que si se administra junto con cimetidina, aumenta los niveles plasmáticos del mebendazol. Y por último, las reacciones adversas son náuseas, mareo, y también está contraindicado durante el embarazo. El siguiente fármaco que se nos recomienda es el pomoato de pirantel. Este va a tener una dosis que es a razón de 10 miligramos por kilogramo en dosis única. El tercer fármaco es la piperacina. Esta va a tener una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso repartido en 3 tomas diarias por 5 días, o en su defecto una dosis única de 75 miligramos por kilogramo de peso, todas por vía oral. El último fármaco es la ivermectina. Esta va a tener una dosis de 200 unidades por kilogramo de peso en una sola toma. La prevención se basará en la educación de la población y en la mejora de las condiciones ambientales e higiénico-sanitarias básicas, como el calzado, la alimentación, el acceso a agua potable y el alcantarillado, aunque quizás resulte muy complicado aplicarse por su elevado coste. Además, los huevos pueden persistir en el suelo contaminado durante 3 años o más. Con toda certeza, la mejora en la higiene personal de las personas que manipulan alimentos representa un aspecto importante en el control de estas parasitosis. Cabe destacar la importancia de la desparasitación, que es una recomendación de tratamiento farmacológico periódico sin un diagnóstico individual previo para todas las personas en situaciones de riesgo que vivan en zonas endémicas. Este va a realizarse con albendazol a 400 miligramos y mebendazol 500 miligramos, 2 veces al año.